Ya, vamos a conversar entonces con el doctor Pedro. Doctor, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Carlos. Buenos días a todo el equipo. Estoy a disposición de ustedes, como siempre. Doctor, queremos consultarte un poco con respecto a esta decisión de la Corte de suspender. Estuvimos hablando hace un rato con el doctor Mario Aníbal Eliseche Baudo, ¿verdad? Que nos explicó los antecedentes del caso. Y acá justo con Marcos estamos debatiendo e incluso al doctor, al abogado defensor, le leímos una parte del considerando del auto interlocutorio número 155 por el cual ustedes habían revocado la decisión del juez Humberto Otazú que le había concedido a Selva Morínigo, además del arresto domiciliario 2 días a la semana para ir a trabajar, o sea, martes y jueves de 8 a 14 horas. ¿Qué nos podés explicar, qué nos podés decir con respecto a esto, doctor? Es bastante simple la situación. Yo creo que el grave problema se da en que muchos operadores de justicia no comprenden el alcance real de las medidas cautelares. El arresto domiciliario es la medida más extrema siguiente a la de prisión preventiva. Tiene por objeto, tiene por Hola, objeto en sí, este te escuchamos, caso doctor. que una persona que por determinado tipo perdón, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Claro, determinado tipo de personas por la comisión de supuestos hechos punibles, en vez de estar en prisión preventiva, que nuestro código reglamenta las situaciones en virtud de las cuales una persona no quería estar en prisión porque tiene algún tipo de inconveniente de salud, circunstancias personales como la edad, y también protegiendo a la niñez y a la mujer que se encuentran en un estado de embarazo avanzado y o lactancia, son circunstancias que en principio el código considera para evitar que una persona que presenta riesgos procesales a la causa, pero que no puede estar privada de libertad en un centro penitenciario. Más allá de esas circunstancias, es una construcción que ha hecho la práctica tribunalicia de conceder en algunos casos arresto domiciliario fuera de las previsiones concretas y precisas establecidas en la ley. Es una construcción que si bien excede los límites, construida desde un punto de vista de garantías, parece razonable para evitar el hacinamiento carcelario, construyendo, reitero, precisamente las motivaciones de carácter procesal que permitirían otorgar el arresto domiciliario. La persona en principio debe estar privada de libertad en un centro penitenciario, pero acorde a las circunstancias del caso, no puede ir a ese centro penitenciario o no es recomendable que vaya a ese centro penitenciario, pero tiene que tener restringida su libertad ambulatoria a un espacio concreto, que en este caso la ley determina que sea su domicilio, es decir, no puede salir de su domicilio. Eso es el arresto domiciliario. El problema radicó en que el juez había otorgado, en este caso, arresto domiciliario con permiso para trabajar unos días determinados. Situación que agraviaba, en este caso, la defensa, la que apela finalmente la decisión del juez de no haberle dado una extensión de ese permiso para trabajar. Lo que hizo la Cámara es simplemente revocar el arresto domiciliario con todas sus implicancias y disponer que el juez le aplique nuevas medidas ambulatorias, es decir, recuperar la total libertad y consecuentemente entonces la misma podría hacer todo lo que le plazca dentro de los límites judiciales respectivos. Esa decisión fue por vía de acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa a la Corte, quien en definitiva resuelve suspender los efectos de la resolución.
O sea, para entender mejor entonces, en este caso, bueno, la defensa apela o el defensor apela la resolución por la cual se dispone la libertad ambulatoria o la libertad total de su cliente. Así mismo. Lo que ha dicho la Cámara de Apelaciones es revocar la decisión del juez de garantías que impuso el arresto domiciliario con las características a las que hicimos referencia. Sí. Eso implica que la Cámara ordena libertad, pero deja en manos del juez de garantías la imposición de otras medidas diferentes a la del arresto domiciliario y, por supuesto, ni qué decir, la prisión preventiva, para que este le otorgue simplemente medidas alternativas, o en este caso ya sustitutivas al encierro domiciliario que la misma tenía, con lo que recupera la libertad absoluta para ejercer las tareas laborales que la misma determinó que necesitaba realizar y consecuentemente le habían sido autorizadas por el juez parcialmente. Lo que hace es dar lugar a lo que la misma había planteado, pero fuera de su arresto domiciliario. Es decir, no son compatibles el arresto domiciliario con permiso para trabajar porque desnaturaliza absolutamente la medida cautelar. Y se le dio arresto domiciliario es porque el proceso necesitaba que la misma no salga de ese límite, el límite concreto, digamos, de su domicilio. Pero si se le otorga también permiso para trabajar, quiere decir que esos riesgos son relativos y pueden ser controlados de otra manera. Sí, es por ello que la Cámara no tomó otra decisión sino favorecer totalmente a la imputada, pero evidentemente la misma determinó que era atentatorio a sus derechos, no sé exactamente, no le hizo acción de inconstitucionalidad, planteando que se suspendan los efectos de la decisión dictada por el Tribunal de Apelaciones. Así como resulta paradójico porque la resolución es bastante ilustrativa, por lo que la Corte Suprema de Justicia no entendemos bien, los magistrados, cuál fue el sentido o la motivación procesal por la que se suspenden los efectos de la resolución del Tribunal de Apelaciones. Sí, incluso en la resolución ustedes son concretos, doctor, es decir, establecer medidas menos gravosas. Y como acaba de explicar, cuando hablas de medidas menos gravosas que el arresto, no puede ser jamás prisión preventiva, nunca. Porque de la prisión preventiva se baja el arresto y del arresto se baja otro tipo de medidas. Entonces, yo apelo esa resolución que me da básicamente la libertad, porque yo me siento más cómodo, quién sabe por qué cosa, con un arresto domiciliario. Claro, ustedes son conocedores de las normas, están permanentemente ilustrados con las disposiciones y las decisiones judiciales. Las conjeturas que en torno a esto puedan realizarse, por supuesto, ya van más allá de las opiniones que llamativamente, por supuesto, han generado la decisión de la Corte, ¿verdad? Por eso llama la atención de los magistrados que no tiene sentido, más allá de leer entre líneas o no sabemos qué, cuál ha sido, primero, la motivación de la Corte Suprema para suspender por la vía de una medida, en una acción de inconstitucionalidad, los efectos de una decisión totalmente favorable de un punto de vista procesal a la imputada. Claro. Entonces, dejamos en manos de ustedes, de la ciudadanía, de los profesionales del derecho, un análisis exhaustivo para que también podamos finalmente tener alguna idea de qué o cómo se resuelven las cuestiones de los tribunales y tratar de que si en un futuro esto vuelve a repetirse, pues por supuesto sepamos concretamente ya cuáles son los fundamentos
o en todo caso las motivaciones que se tienen para tomar las decisiones de este nivel. Doctor, ahora volviendo en la parte, digamos, jurídica estrictamente, este va a ser uno de los primeros casos en donde uno acciona contra su libertad. O sea, Este, ¿Cómo? han habido otros casos donde también los propios imputados que solicitan, estando en un estado de libertad, el tribunal disponga el arresto domiciliario de los mismos, ¿verdad? En nuestra resolución, lo que nosotros hemos advertido, simplemente ya en un nivel de obiter dictum, es decir, una resolución en paralelo que fundamenta la decisión principal, es que este tipo de decisiones conspira eventualmente al momento de que eventualmente es una posibilidad las personas puedan eventualmente ser condenadas. Entonces, al momento de la condena, el tiempo que ellas mismas estuvieron privadas de libertad y la jurisprudencia en local es constante y conteste en ese mismo sentido de que el arresto domiciliario es computado a favor de la persona que lo sufrió. Por lo tanto, no tiene un sentido lógico que otorguemos un arresto domiciliario y al mismo tiempo le demos a la persona que hemos dispuesto su restricción domiciliaria el permiso para trabajar. Si le damos permiso para trabajar, entonces el riesgo procesal al que hace referencia la motivación o resolución judicial No existe. carece. Sí, sí. El fundamento por el cual se otorga el arresto domiciliario absolutamente desaparece. Claro. Si vos le das permiso para que salga de Parece su que se casa, fue la ¿verdad? comunicación. Doctor, ¿nos escuchás vos? Hola. Apenas lo escucho. Doctor, te quiero consultar, a ver un poco, te quiero consultar qué se puede entender por por esto que escribiste en tu tuit, doctor, en ese punto en donde dice es por este tipo de detalles que desde Gafilab nos apuntan con el dedo. Claro, debemos tener en claro que las resoluciones judiciales en casos como este, de hechos punibles vinculados a cuello blanco, llámese enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, etcétera, no solamente el Estado es monitoreado por completar un plecho normativo que permita a las agencias de persecución, las agencias jurídicas, intervenir exitosamente y evitar la impunidad. Si en este caso finalmente una persona que está procesada por hechos punibles como los mencionados, u otros puedan ser correlativos a esto, finalmente al momento de tener que tomarse una decisión tendiente a imponer eventualmente una respuesta punitiva, resulta ser que el efecto disuasivo, el efecto corrector que pudiera tener una sentencia de cumplimiento efectivo, ya no se puede lograr porque la persona ha estado con arresto domiciliario singular, en el sentido de estuvo privada formalmente por resolución de su libertad, pero en los hechos finalmente la misma persona no se encontraba privada de libertad, puesto que podía salir a trabajar y volver a su domicilio en los horarios en los que cualquier ciudadano normalmente retorna de nuevo para el descanso correspondiente. Entonces resulta llamativo porque lo que se puede lograr con normativas en el modelo de gestión de los tribunales y en las decisiones que tomamos, esto se diluye. Esta fuerza en la investigación y en el enjuiciamiento de hechos punibles como los referidos, se diluye su fuerza disuasiva y por lo tanto queda la posibilidad de enviar un mensaje a las personas que puedan realizar este hecho punible o aquellas que inclusive ya están siendo investigadas por estos hechos. A eso me refiero con que nos observan y son estos detalles los que llaman la atención acerca de la eficiencia
en la persecución y juzgamiento de los hechos punibles vinculados a delitos de carácter patrimonial, delitos de cuello blanco. Correcto. Doctor, antes de despedirte, también en tu tuit leí, no, a ver si nos podés explicar un poco qué es lo que pasó. La Corte te quitó algunos funcionarios que hace rato están contigo o con ustedes ahí en la Cámara de Apelaciones que se fueron especializando y te quedaste sin funcionario o vinieron otros funcionarios. A ver un poco, ¿qué es lo que nos podés explicar al respecto? Claro, esto tiene que ver sobre todo con una asimetría en cuanto a lo que sucede con funcionarios relatores o dactilógrafos de los tribunales de apelación. Uh-huh. Los funcionarios, los dactilógrafos del tribunal de apelación son 100% abogados o 90% abogados, pero son entrenados por los magistrados para que los mismos se incorporen, vayan teniendo redacción propia, conozcan las temáticas, o sea, el debate intenso de los diferentes casos e instituciones de carácter penal y procesal, pero no reciben los mismos emolumentos que reciben y los relatores de la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Y un cuestionamiento que tenemos la mayoría es que se produce la migración, es decir, nuestros dactilógrafos, cariñosamente llamados por nosotros relatores, porque no tienen los mismos ingresos que los relatores de la Corte Suprema, sufren de hecho una suerte de asimetría en cuanto a ingresos. Claro. Y llevan años trabajando sin posibilidad de que esos ingresos sean mejorados con un nivel salarial o una escala salarial que le permita a ellos permanecer en las salas de apelación. Muchos van a los estudios jurídicos, se dedican a otra cosa, y otros, como en este caso, son llamados por la Corte Suprema de Justicia un plumazo, sin, en este caso, consultar con el magistrado si hace falta o no hace falta, cómo estamos trabajando, si tenemos personal suficiente. Entonces, este tipo de decisiones conspira, como dije, contra la eficiencia de justicia, puesto que si a un ejército se le restan sus soldados y se le limita el acceso a una suerte de refuerzos, entonces tenemos problemas. No podemos enfrentar la batalla del día a día sin tener el talento humano que fue también entrenado con nosotros. Así mismo es, así como vos decís, ellos también buscan oportunidades porque no tienen posibilidad de aumento salarial ahí. Entonces tiene que concursar para otros cargos que también les resulta difícil porque en su mayoría son gente que están trabajando ahí y no tienen tampoco padrino político. Por eso es que muchas veces también manifiestan sus inquietudes contra esos exámenes que se toman por parte de la Corte para los ascensos o para tales o cuales cargos en donde siempre se habla de que existen maniobras, doctor. Así es, señor. Correcto. Doctor, muchas gracias por el contacto y que tengas una buena jornada. Por favor, cuando quieran, señores. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Pedro El Mayor profesor, Martínez. Doctor Pedro Mayor Martínez. Él no es doctor, me parece. No es doctor. No, pero es profesor. Yo creo que él no tiene su doctorado, pero es un camarista muy respetado en el ámbito penal, de mucha trayectoria y me parece excelente. Importantísimo lo que dijo el camarista, sobre todo esa última parte ahí, Freddy, digamos, y